Muy buenas noches, que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Agradecidos al Señor por poder estar aquí en esta noche para compartir una palabra de Dios con todos ustedes, para poder estar juntos en esta media hora compartiendo la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Estamos en un nuevo inicio de semana. Estamos a lunes, día 22 de septiembre del año 2025. Y según los meteorólogos, los que trabajan en meteorología, los estudiosos del tiempo, del clima, de las estaciones, hoy, 15 y 15 de la tarde, entramos en una nueva estación, la primavera. Somos agradecidos al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad. Soy el pastor Juan Teixeira, misionero, junto a mi esposa en la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur, y estamos comenzando entonces nuestra transmisión a esta hora de la noche. Y queremos compartir con todos ustedes una palabra de Dios que viene directamente del corazón de Dios para tu corazón, para mi corazón, para nuestros corazones. Que Dios venga a hablar con nosotros, que Dios venga a ministrarnos a través de su Santo Espíritu en esta noche. Bien, vamos entonces ya a la palabra del Señor en esta noche. Capítulo número 4 del libro de Primera de Samuel. Capítulo número 4 de Primera de Samuel, donde queremos comenzar en estos días a hablar sobre esto, porque el próximo final de semana, claro que esta invitación es para las personas aquí de la ciudad de Cacequí. Nosotros estamos, comenzando, se me cayó la lapicera. Estamos comenzando una actividad especial, una cruzada evangelística, donde estaremos hablando justamente de esto. Y queremos compartir con ustedes algo que sucedió en el pasado. De las personas, podría decir, perdieron la presencia de Dios. ¿Se puede perder la presencia de Dios? ¿Podemos nosotros perder la presencia del Señor? Claro que sí, claro que la podemos perder, porque nos alejamos del Señor y dejamos de estar en su santa y soberana presencia a partir del momento que lo desobedecemos, a partir del momento que decidimos amar al mundo, a partir del momento que nos apartamos de Dios y nos aproximamos de Satanás. Perdemos la presencia del Señor, claro que sí. Entonces, resulta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estamos en Primera de Samuel, el pueblo de Dios todavía no se había dividido el reino, y en Primera de Samuel nos va a relatar la historia bíblica nos va a contar de algo terrible que allí sucedió cuando ellos pierden el arca de Dios. El arca de Dios es llevada nada menos ni nada más que por los filisteos, enemigos del Señor. La historia bíblica comienza en Primera de Samuel, capítulo número 4, donde nosotros allí entonces vamos a comenzar a compartir esta palabra de Dios con todos ustedes. Buenas noches, nuestro hermano Wilson, en la ciudad de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. Que Dios bendiga poderosamente a nuestro hermano Wilson, a su familia. Que Dios venga a derramar de su gracia, de su bendición sobre sus vidas. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel salió en batalla contra los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec.
Hasta ahí, todo bien. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla en el campo como hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Se me está achicando la letra de la Biblia o no estoy viendo bien. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y van a tener una idea. Van a decir lo siguiente: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué sucede? El arca del pacto estaba en Silo. Buenas noches, Carla Elizabeth, Luciana Elizabeth, Víctor Emanuel y Luciano. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche aquí en la ciudad de Casequí. Que Dios los bendiga de una manera en especial. Pero ahí encontramos dos personajes llamados Ofni y Fines. ¿Quiénes eran estos hombres? Estos hombres eran hijos del sacerdote Eli. Sí, aquel mismo sacerdote que estaba allí en el capítulo número 1, cuando vino Ana, cuando vino Elcana, cuando vino con su mujer Penina, es este mismo sacerdote. Y la palabra de Dios nos dice que los hijos de Elcana hacían lo malo ante los ojos de Dios. Ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios. Pues se prostituían, adulteraban, robaban de las ofrendas, sacaban lo mejor de las ofrendas para ellos. Estos eran los hijos de Dios. Aquellos que deberían de liderar al pueblo, líderes espirituales del pueblo. Y estaban haciendo todas estas cosas. Ahora, ellos, sin temor alguno a Dios, van a buscar el arca que estaba en Silo, dice la palabra de Dios, entre los querubines. Y la van a traer al lugar de batalla. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar que los filisteos tuvieron gran temor y van a decir que ellos trajeron a Dios para el campo de batalla, que la presencia de Dios estaba allí en el campo de batalla y que este Dios había vencido cuando ellos salieron de Egipto a muchos reinos, a muchas naciones, y se atemorizaron en gran manera respecto a la presencia del arca de Dios en aquel lugar. La presencia de Dios debería de estar en aquel lugar. Pero los responsables eran Fines y Ofni. Dos hombres que ya no tenían más la presencia de Dios. Dos hombres que jugaban con las cosas de Dios. Dos hombres que pensaban que podían burlarse de Dios. Dos hombres que pensaron que podían engañar a Dios. Dos hombres que ahora querían mostrarse al pueblo como los todopoderosos, como los verdaderos sacerdotes del Señor, pues ellos estaban con el arca allí
en el campo de batalla. Personas que quieren aparecer más que el propio Señor. Pero más, todavía más, podríamos decir y utilizar esta palabra, más ignorante el pueblo que seguía a los hijos de Elí. El pueblo que permitía o que llevaba los sacrificios, que llevaba las ofrendas a las manos a los hijos de Elí. Lo cierto es que los filisteos estaban atemorizados con esto. Pero el versículo número 9 del capítulo número 4, la palabra de Dios nos va a decir algo interesante. Va a decir así: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead, como ellos han servido a vosotros. Qué interesante esta frase. Filisteos, pueblo pagano. Filisteos, pueblo idólatra. Filisteos, un pueblo que hizo constantemente la guerra contra el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios ya habían servido a los filisteos. Ya habían sido siervos de los filisteos. Recordemos, por ejemplo, en el libro de Jueces, cuántas veces encontramos allí que los filisteos se levantaban contra el pueblo de Dios. Tenemos el ejemplo de Sansón, que es algo que podemos tomarlo también en esta noche. Lo cierto es que ¿qué aprendemos nosotros? Que el enemigo de nuestras almas, Satanás, él siempre va a esperar una oportunidad para volver a esclavizarnos, para volver a traernos como siervos suyos. Y él va a usar todas sus estrategias, va a usar todo el infierno en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia del Señor. Satanás se levanta contra los hijos de Dios. Por eso es que nosotros debemos estar siempre como Job. Satanás le dijo al Señor: ¿acaso te teme de balde Job? En el capítulo número 1, lo has cercado. En otras traducciones dice: has levantado un cerco, una muralla alrededor de Job. Y es eso lo que Dios levanta sobre mi vida, sobre tu vida, sobre tu familia. Dios cerca a aquellos que lo temen. Los cerca, los protege. La protección del Señor está sobre aquellos que lo temen. La protección del Señor está sobre aquellos que lo temen, sobre aquellos que lo sirven, sobre aquellos que caminan con el Señor. La protección de Dios está sobre ese pueblo, está sobre esa familia que ha decidido servir al Señor. Versículo número 5 del libro de Josué, capítulo número 1, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Esfuérzate, dice el 6, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo, hablándole a Josué. Pero continúa allí diciendo la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla de prosperidad. La palabra del Señor nos habla de, ¿cómo podría decirle? No te apartes de ella diestra ni siniestra, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca, versículo número 8, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, está diciendo la palabra de Dios. Pero no era bien este versículo que buscaba, era así el número 5, donde el final del versículo número 5 dice así la palabra de Dios: no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa de Dios para aquellos que lo temen. Entonces Dios nos va a acercar, Dios nos va a proteger, Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar. Ahora, los filisteos están diciendo que el arca está allí en el medio del campamento de Israel. Ahora están atemorizados, pero ellos se rebelan. Ellos ¿cómo vamos a decir así? Buscan fuerzas, buscan coraje para enfrentar el pueblo de Dios y van a decir lo siguiente: para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Ahora, ¿qué existía en el pueblo de Israel? ¿Qué puede existir en mi vida? ¿Qué puede existir en tu núcleo familiar? Que el enemigo pueda entrar y esa promesa que Dios te ha hecho no se venga a cumplir en tu vida de no te desampararé ni te dejaré. O si Dios es por nosotros, ¿quién será como nosotros? O todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que esto venga a ser una realidad, nosotros debemos estar cercados por el Señor. Pero ¿qué sucede cuando actuamos con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era un pueblo idólatra. El pueblo de Israel era un pueblo que era liderado, su liderazgo espiritualmente hablando, aquellos que eran los líderes espirituales del pueblo eran corruptos, eran ladrones, eran mujeriegos, eran adúlteros. El propio Padre habla con ellos y les dice que el pueblo hablaba, pero el Padre no tomaba una actitud respecto a sus hijos. Como sacerdote, Elí podría disciplinarlos, sacarlos del cargo, que no estuviesen más allí contaminando el lugar santo, pero no lo hizo. Entonces se creó lo que una brecha espiritualmente hablando en el medio del pueblo de Dios, en el medio del pueblo del Señor. Y esa brecha puede ser también en tu vida, esa brecha también puede ser en tu familia. Abrimos una brecha cuando desobedecemos a Dios, cuando dejamos de escudriñar la palabra, cuando dejamos de santificarnos, cuando dejamos de buscar al Señor, cuando dejamos de orar al Señor. Entonces dejamos una brecha. Pero ¿podemos concertar, podemos tapar esa brecha? Sí, claro que sí. ¿Cómo y de qué manera? A través del arrepentimiento. Pero Ofni y Finnis estaban allí los dos sin arrepentimiento alguno, sin temor alguno al Señor. ¿Y qué va a suceder? El pueblo filisteo se va a fortalecer, va a tomar coraje y va a atacar al pueblo de Dios. Y los va a vencer. Y los va a vencer. Y vea bien, en el versículo número 17 va a decir que vino un mensajero a hablar con Elí, que comienza en el versículo número 15 del capítulo número 4 de Primera de Samuel. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podían ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue
hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finnes, fueron muertos. Y el arca de Dios fue tomada. El arca de Dios estaba marcando la presencia de Dios. La presencia de Dios fue tomada. La presencia de Dios salió del campamento. Fue tomada. Fue robada. Fue robada. ¿Cuántas cosas Satanás ha robado de ti? ¿Cuántas cosas has perdido en el 2025? Porque no supiste mantener o no supimos mantener la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Para que la gloria de Dios se mantenga en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida, debemos de tener vida con Dios. Si no tenemos vida con el Señor, vamos a perder la gloria de Dios. ¿Qué sucedió cuando Elí escucha que el arca de Dios había sido tomada? Y la palabra de Dios especifica muy bien esto y deja muy claro. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de las sillas, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque yo era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Cuando oye que el arca de Dios había sido tomada, le entra como una tristeza, una desesperación, nervios. Cuando recibimos una noticia mala. Agustina, buenas noches. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Y desde aquí, junto con Marta, te enviamos feliz día del maestro a ti y a Joel. Un matrimonio de maestro fenomenal. Que Dios los bendiga poderosamente y que continúen con esa noble tarea de llevar el conocimiento a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Que Dios los bendiga poderosamente. Bien, cuando recibimos una mala noticia, algo sucede en nuestro interior, ¿no es verdad? Ahora, cuando Elí recibe la noticia de que sus hijos habían muerto, hasta que tuvo como una cierta resignación. Pero cuando le dijeron, y el arca de Dios fue tomada por los filisteos, ahí se cayó y se murió. En estos días estaba visitando a alguien que está con su esposo bastante mal y estaba con algunos problemas físicos que se debieron al momento de ansiedad, al momento de nerviosismo, en el momento de preocupación. Y los síntomas todavía permanecen en esta persona. Porque cuando nuestro corazón es herido, es atacado por un cañonazo de amargura, nos entristecemos y debemos de estar muy firmes en el Señor para poder sobrepasar alguna situación adversa que a veces la vida nos presenta. En cuanto estamos en este mundo, somos propensos a pasar por esas situaciones adversas. Lo cierto es que Elí muere. Pero ¿qué pasa también? Y su nuera, mujer de Finnes, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella:
no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Dios porque ha sido tomada el arca de Dios. La presencia de Dios es algo que no debemos de perder. Icabod se llamó su hijo. Le puso aquel nombre, Icabod. La gloria de Dios ha sido tomada. La gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Yanderson Luis, en la ciudad de Alegrete, creo. Que Dios lo bendiga poderosamente a nuestro hermano. Que la gracia, que la paz, que la misericordia del Señor sea sobre su casa, sobre su familia, sobre todos sus familiares. Que Dios lo bendiga poderosamente. La gloria de Dios ha sido tomada. Que la gloria de Dios no sea tomada de tu vida. Que la presencia de Dios no se aleje de tu vida. No permitas que los filisteos te roben la bendición. No permitas que los filisteos te roben la paz. Son enemigos del pueblo de Dios. El infierno se levanta contra los hijos de Dios. Por esas razones que debemos de estar firmes. Por esas razones que debemos de caminar en integridad. Por esas razones que debemos de caminar en santidad. Por esas razones que debemos de estar en comunión permanentemente con el Señor. No podemos darle lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Más, la palabra de Dios nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es gracioso porque hay personas que conversan con el diablo. No lo resisten, pero conversan con él. Le preguntan o a sus enviados, a sus demonios. Le preguntan quién te mandó, quién te envió, por qué estás aquí. Como si el demonio o el diablo les fuese a hablar la verdad. Cuidado, cuidado con esas cosas. Que podamos vivir debajo de la gloria de Dios. Que no dejemos que ni siquiera por una milésima de segundo la presencia de Dios se aleje de nuestras vidas. El Señor le dijo a Josué: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Que sea una promesa que podamos tomarla en esta noche para nuestras vidas. Y creer que el Señor es fiel, que el Señor es verdadero para cumplir sus promesas en nuestras vidas. Icabod, la gloria de Israel ha sido tomada. Icabod, la gloria de Dios ha sido tomada. Icabod, estamos sin la gloria del Señor. No permitamos que esto venga a suceder. Que podamos estar firmes, que podamos permanecer firmes, que nuestra familia, nuestra vida, nuestra generación pueda estar cercada por esa muralla llamada Jehová de los ejércitos. Que podamos estar cubiertos por algo sobrenatural que es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que no salgamos por ni un momento de debajo de la sombra del Omnipotente. Pues en cuanto estemos debajo de la sombra del Omnipotente, podremos descansar, podremos estar seguros, podremos estar en paz. Y mi pregunta es en esta noche: ¿has encontrado la sombra del Omnipotente? ¿Ya te has acostado debajo de la sombra del Omnipotente? ¿Tienes paz? ¿La paz de Cristo está en tu casa?
¿La presencia de Cristo está en tu vida? ¿Tu vida está escondida en Cristo? ¿Cristo está escondido en ti? ¿Qué estás esperando para convertirte realmente al Señor? El mundo no tiene absolutamente nada para ofrecerte, pero Cristo tiene vida y vida eterna, que la puedes comenzar a experimentar a partir de este mismo momento si te decides por Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te alabo, te agradezco, te glorifico, Señor, por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Te agradezco, Señor, por esta nueva semana que se ha iniciado, Padre. Te agradezco también, Señor, por esta nueva estación que se ha iniciado, Dios mío. Señor, que estos meses, Señor, que esta estación sea un tiempo de renacimiento, de fructificar, Padre, de producir frutos, Señor Dios. Que podamos, Señor Dios, rever nuestra situación, rever nuestras vidas, rever algunos principios que aún practicamos, que son principios mundanos, y que los podamos dejar, Señor. Mi Dios, aquellos, Señor, que por convicción del Espíritu Santo han decidido servirte, han decidido recibirte como su único y suficiente Salvador, como Señor de sus vidas, no los eches fuera. Guárdalos debajo de tu poderosa mano. Llévalos, Señor Dios, seguros por el sendero de la justicia, por el camino de la salvación. Dios mío, te agradezco en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado. Amén. Amén. Mañana estaremos a las 7 de la mañana, nuestro hermano Vicente Silveira, Pastor Vicente Silveira, en la ciudad de Montevideo, junto a su esposa, su familia, su congregación. Que Dios lo bendiga poderosamente su vida, mi amado hermano. Que Dios lo bendiga. A las 7 de la mañana estaremos con la Biblia, el mate y el amanecer en portugués. Ahora en la noche, 20 y 30 horas, dependiendo, que tenemos que hacer un viaje mañana, dependiendo del horario de llegada, creo que no vamos a poder estar. Pues vamos a estar viajando y vamos a demorar un poquito y va a ser bastante cansativo nuestro viaje. Así que Dios les bendiga, Dios los guarde, que la presencia del Señor esté sobre su vida y no permita que el enemigo le robe absolutamente nada que el Señor le ha dado. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.